En el presente vídeo vamos a hablar sobre las derivadas. En general, una función, como por ejemplo esta, f de x, puede hacer en un intervalo, por ejemplo, a, b, pues puede crecer, o también puede decrecer, o puede permanecer constante. Bien, ¿cómo podemos medir ese crecimiento, decrecimiento o la constancia de la función? Mediante la tasa de variación media. Vamos a hacer un ejemplo de tasa de variación media. La TVM se define como el cociente entre f de b menos f de a dividido b menos a. Bien, por ejemplo, imaginad una función. Tenemos que a, por ejemplo, vale 1, b vale 3, f de a, por ejemplo, vale 5 y f de 3 va a valer 7. Vamos a calcular esta tasa de variación media. Bien, vamos a colocar todos los datos. F de b, pues sería f de 3, que es 7, 7 menos f de a, que sería 5, dividido b, que es 3, menos la a, que es 1, y esto sale 2 dividido 2, que es 1. Como es positivo, ha salido 1, que es positivo, significa que la función está creciendo. Si hubiera salido negativo, la función estaría decreciendo en ese intervalo 1, 3, y si hubiera salido 0, significaría que la función es constante. Bien, esto es la antesala de la idea de derivada. Imaginaos ahora que en vez de tener dos puntos en esa gráfica, en esa función, pues b, por ejemplo, se aproxima infinitamente a a. O sea, b tiende a a, se aproxima infinitamente. Entonces hablaríamos de la tasa de variación instantánea. ¿De acuerdo? Si b tiende a a, f de b también se aproxima infinitamente a f de a. Digamos que la TVI pues sería el cociente, bueno, mejor dicho, el límite cuando b tiende a a de f de b menos f de a dividido b menos a. Pero claro, en este caso, al estar todas las cantidades muy próximas una entre sí, porque b se aproxima infinitamente a a y por lo tanto f de b, que es esto de aquí, se aproxima infinitamente a f de a, estamos hablando de cálculo infinitesimal de derivadas. Bien, pues en ese caso f de b y f de a son prácticamente iguales, entonces al restarlo sale 0. Y b y a son muy cercanos también, y al restar va a salir 0. Esto es una indeterminación desde el punto de vista de los límites. Bien, ¿cómo podemos eliminar esta indeterminación? Pues planteando la tasa de variación instantánea de otra manera. Vamos a hablar de la distancia que separa a b y a a. Esa distancia, que es esto de aquí, esta distancia, se va a llamar h. Entonces, de esta forma, h es la distancia que separa a b y a a. Bien. Podemos reescribir, por ejemplo, f de b lo podemos reescribir de otra manera. Si despejo de aquí, despejo la b, b es igual a a, bueno, o a h más a, o a más h. Entonces la tasa de variación instantánea quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de f de b, pero no pongo b, pongo a más h menos f de a partido de h. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí ya empieza la definición de derivada. Esto ya es una derivada. Imaginaos que yo digo, a ver, demuestra, vamos a ponerlo aquí, demuestra que la derivada de f de x igual a x cuadrado es 2x. Vamos a demostrarlo y vamos a aplicar la definición de derivada. Bien, empezamos aplicando, bueno, la definición. F' de x o TVI es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, ya en general ponemos x, menos f de x dividido entre h.
Esta es la definición de la derivada. Bien, pues vamos a hacer cada uno de los elementos. Por ejemplo, f de x más h, si lo sustituimos en la función es f de x igual a x cuadrado. Vamos a sustituir x más h. Entonces queda x más h al cuadrado, que por el binomio de Newton, recordad el binomio de Newton, cuadrado del primero elemento, más cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. Voy a colocar todo. F' de x igual, límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que es todo esto. X cuadrado más h cuadrado más 2hx, lo ordeno un poco, menos f de x. F de x es x cuadrado, dividido entre h. Vamos a ver lo que ocurre. Fijaos que la x cuadrado se va con la x cuadrado. Eliminamos la x cuadrado. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Igual al límite, cuando h tiende a 0, de h cuadrado más 2hx dividido entre h. Si sustituyo la h por 0, me va a salir otra vez 0 partido 0. Pero vamos a quitar la indeterminación sacando factor común, extrayendo factor común. Bien, teníamos límite, cuando h tiende a 0, de h cuadrado más 2hx partido de h. Límite, cuando h tiende a 0, saco factor común, h, que multiplica a h más 2x partido de h. Esta h con esta h se eliminan, se cancelan entre sí. Límite, cuando h tiende a 0, de h más 2x partido de nada, de 1. Entonces, si sustituyo la h, la cambio por el 0, me queda 0 más 2x igual a 2x. Esta es la derivada de f de x igual a x cuadrado. Bien, ¿para qué nos vale esto? Pues haciendo esta demostración para cada tipo de función, vamos a obtener una tabla de derivadas que veremos en el siguiente vídeo y haremos ejercicios prácticos. Gracias, un saludo.